Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y los últimos datos dados a conocer por parte del Banco Central del Paraguay nos permiten tener una idea de cómo estamos en materia de la macro en nuestro país. Hablamos de la macroeconomía, inclusive se dieron datos sobre la proyección de la inflación para el 2021 y también el ajuste del 4 que pasó al 6,7% en lo que hace la estimación de inflación para el cierre de este año. Estamos en línea con Jorge Garicoche, economista, para hablar justamente acerca de estos últimos datos dados a conocer por parte del Banco Central del Paraguay. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. Un gusto compartir con ustedes y un saludo a toda la teleaudiencia del Canal Pro. Jorge, desde ya agradecidos, es un placer conversar siempre contigo y más aún en este escenario económico en donde estamos atentos a los datos, a los informes dados a conocer por parte del Banco Central que nos permiten tener una idea de dónde estamos parados. Ahora, a nivel macro, esto siempre, digamos, se tiene en cuenta en cuanto a los resultados que se tienen, pero finalmente también la ciudadanía quiere saber en qué podría repercutir esto en el bolsillo de sus economías. Por supuesto, sin lugar a duda, uno de los indicadores que quizás más importa a la ciudadanía es la inflación, ¿verdad? Porque es la que se ve reflejado en las transacciones del día a día. Y yo creo que uno no puede dejar de hablar de que esto es a nivel global, ¿verdad? La situación de la inflación se está viendo en gran parte del mundo, también en Estados Unidos o en la zona euro, en la zona de la Unión Europea, se están viendo niveles de inflación que no se tenían habituados en los últimos años. Esto nos lleva necesariamente a tener que decir que también la situación del Paraguay responde a muchos factores externos, ¿verdad? Principalmente por los atascos que hay en la cadena de suministros. Uno puede entrar ahí a buscar en internet el puerto de Los Ángeles o las imágenes satelitales y va a haber un atasco impresionante de lo que son los buques de ultramar y la cantidad de contenedores que tienen estos que no pueden hoy ingresar o salir de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso también se replica en los grandes puertos del mundo, ¿verdad? Cuando se reactivó la economía a nivel global, empezó a moverse todo tan rápido que no se pudo ajustar toda la cadena logística aún, ¿verdad? Y eso está persistiendo, eso llevó a la crisis de los contenedores, entonces todavía uno podría esperar de que esa presión inflacionaria por ese lado siga existiendo, ¿verdad? También otro factor no menor e importante es el acuerdo que hay entre Arabia Saudí, Rusia y los países de la OPEP en ir incrementando progresivamente la producción del crudo de petróleo y no necesariamente retomar niveles que tenían prepandemia de una manera acelerada. Lo mismo pasa también del lado de otro gran productor mundial que es Estados Unidos, donde priorizaron que el nivel de producción del crudo sea rentable, más que tener muchos niveles, asumir un alto costo y no tener rentabilidad. Entonces, sumado a todos estos factores, a nivel local tenemos que sumar la cuestión de la bajante del río. Entonces, todos estos factores confluyen un poco en que terminen presionando hacia el incremento de los precios. Y aún así, en todo este contexto, hay que decir que si bien estamos llegando a niveles históricos que no teníamos en los últimos 10 años, la inflación en puntos porcentuales todavía sigue siendo de las menores, perdón, en la región, ¿verdad? Los otros países están teniendo un ritmo de incremento de precios un poco más acelerado de lo que está teniendo Paraguay. Así que ese es un poco el panorama, Edgar, de por dónde viene este incremento de precios. Ahora, esto deberíamos tomarlo como algo temporal, entre comillas, hasta aguardar que el mercado en sí
pueda autorregularse, por decirlo en términos simples y sencillos, en atención también a la decisión adoptada por parte del Banco Central y por sobre todo también a la expectativa que se tiene en los distintos rubros, y hablo de distintos rubros porque sabemos también de que la economía en general hoy día está atravesando por una situación bastante delicada en donde, como bien mencionabas, estamos expectantes a la demanda, estamos expectantes a lo que se pueda dar en cuanto a la oferta y también las inversiones, porque muchas veces en este tipo de escenario uno es más cauto, ¿no?, en realizar estas inversiones, otros dicen, bueno, tenemos que ahorrar, también está el otro sector que espera que se den estas inversiones, en fin, son varios los puntos que se deberían tomar en cuenta, ¿no? Totalmente, totalmente. Y así como hablábamos de muchos de estos factores externos que marcan un poco el ritmo de la producción mundial, que finalmente se encuentra con esa necesidad de compra de los demandantes, que probablemente todavía no sea ajustada. Entonces todavía va a haber una presión inflacionaria. Se espera de que esto siga hasta mediados del otro año. O sea, como hogares, como país, como empresas, tenemos que estar manejando ese contexto, tenemos que previsionar de que todas estas cuestiones que estuvimos hablando, el supply chain global, sumado a las cuestiones productivas que hoy está enfrentando China con su crisis energética, tenemos que tener en cuenta para previsionar lo que se viene en adelante. Probablemente esa presión inflacionaria va a seguir, o es muy probable que eso siga, y hoy se espera de que eso sea hasta mediados del otro año. Decías vos la palabra transitoria. Bueno, antes de estas situaciones, antes de muchas de las cosas que comentaban, uno esperaba que en el 2021 ya se vaya reacomodando todo este juego entre la producción y la demanda, ¿verdad? Sin embargo, vemos que los atascos siguen y que eso todavía da para un tiempo. Hay una cuestión que creo yo que deberíamos de tomar apuntes y en ese contexto, esperando que esto siga por lo menos unos meses más, eh, ver cómo podemos combatirlo, ¿verdad? Acá siempre que hablamos de inflación le miramos al Banco Central, pero hoy el Banco Central no tiene muchas opciones de política. ¿Por qué? Porque la inflación viene por el lado de la producción, no viene por el lado de la demanda. Cuando viene por el lado de la demanda, se ajusta más o menos la tasa de política monetaria y eso influye en la toma de decisiones de los agentes económicos. Sin embargo, ahora viene por el lado de los costos productivos, ¿verdad? De que la materia prima no está llegando a destino, la situación del río, la dificultad de conseguir algunos insumos que terminan impactando en la producción. Entonces, ahí, más que mirar al Banco Central, vamos a tener que mirar al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio, en ver cómo articular acciones que permitan que los procesos internos de producción de Paraguay puedan ser competitivos y eso termine ayudando a que las canastas más necesarias, principalmente en lo que refiere a alimentos, pueda tener algún tipo de precio competitivo en el mercado. Sabemos que esto hoy día es tenido en cuenta más aún por la situación en la que estamos atravesando y esto también nos permite a nosotros tener una idea de hacia dónde vamos y cómo estamos hoy día en la región. A Paraguay, si lo deberíamos de calificar hoy, ¿cómo lo calificaríamos en medio de esta situación bastante particular en la que atraviesan los países de la región? Bueno, en lo que es precisamente el manejo de la inflación, Paraguay siempre tiene una nota muy alta, ¿verdad? No, no quisiera decir 5 porque siempre hay cosas que mejorar, pero sí el manejo es bastante bueno y muy bueno, ¿verdad? Si tuviésemos una escala del 1 al 5, decía, yo le pondría un 4. Por supuesto, cuando eso golpea al bolsillo, uno no quiere rebajar esa nota, pero realmente dentro del margen de políticas económicas que puede hacer el Banco Central del Paraguay, está haciendo lo necesario. Por supuesto, muchos se preguntan por qué, si acabas de mencionar que el Banco Central del Paraguay no tiene muchas opciones de política y el problema de la inflación hoy no viene por el lado de la demanda, sino por el lado productivo, porque el Banco Central elevó las tasas de política monetaria en los últimos tiempos y salieron a anunciar de que van a elevarlo más en los próximos meses.
La cuestión es la siguiente, que la economía en términos macro, no hablando sector a sector, se está recuperando, ¿verdad? Uno mira y estamos casi en indicadores de producción prepandemia. Todavía nos falta un poquito, pero estamos ya ahí más o menos en los mismos niveles que teníamos en la prepandemia. Entonces, eso también hace que los indicadores de tasa de política monetaria también se vuelvan a restablecer. Eso es lo que está haciendo el Banco Central, está ajustando otra vez acorde a cómo se está comportando la economía en términos macro. Eso no lo está utilizando como herramienta de frenar esta inflación actual que viene por el lado del costo, pero sí en generar esa expectativa, porque si dejamos muy baja la tasa de la política monetaria, también puede incidir en unas decisiones, como bien vos decías hace rato, de inversiones, de estímulos que terminen acelerando el proceso inflacionario. Hoy tenemos que ser cautos con eso, de modo a que no se dispare y cuando estemos hablando en un próximo trimestre o en un próximo semestre tengamos valores mucho más altos de lo que tenemos, ¿verdad? Que es lo que uno puede mirar y ver en algunos países vecinos. Dentro de las posibilidades hoy día, ¿podría darse nuevos ajustes que nos tomen de sorpresa a todos los paraguayos? No necesariamente, yo creo que no, creo que el panorama está bastante claro, los agentes económicos tienen que manejar estas previsiones. Muchas de las empresas hoy se están preparando, haciendo sus planes, presupuestos para lo que es el otro año, también los hogares. Y en ese contexto, al menos con los que yo he conversado, están previsionando este escenario, ¿verdad? Están mirando la situación, el contexto global y también la realidad local con la cual nos enfrentamos y están teniendo en mente situaciones como esta. De vuelta, acá la recomendación es ser cauto, ser prudente, manejar bien los recursos que tengamos, porque la situación externa presiona muchísimo a esta situación de alza de precios. No es algo que finalmente uno tenga que ajustar una tuerca a nivel local y que se estabilice todo, ¿verdad? Hay grandes inconvenientes a nivel mundial. Ahora uno, a través de ustedes y otros medios, ¿qué está viendo? Está viendo que China tiene enormes problemas productivos y finalmente China, India y algunos otros países son los que envían un montón de productos y materiales e insumos para la producción a nivel global. Y si ellos están con problemas, la situación se complica un poco, ¿verdad? De hecho, hay algunos que están titulando a ciertos artículos cuestiones como Santa Claus capaz no llegue en Navidad por situaciones como esta. Entonces, eso hay que tener en cuenta al mirar esa perspectiva de lo que se viene al final del año y los primeros meses del otro año. Jorge, muchísimas gracias nuevamente y como decíamos, agradecidos por conversar sobre este tema porque consideramos algo fundamental y más aún por el escenario en que nos encontramos. Muchísimas gracias. Un gusto, Edgar. Un saludo.